Hola a todos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este encuentro, el número 6, y ya con este estamos empezando la unidad 2, que es la celebración del misterio cristiano. Vamos a hablar en estos encuentros 6, 7, 8 y 9 de todo lo referido a los sacramentos, ¿sí? Hoy día vamos a ver, en términos generales, qué es la liturgia y cómo celebra la iglesia. Como en todos los encuentros, yo los invito a hacer una pequeña oración y un pequeño canto, ¿sí? Para entrar en este clima y poder vivir juntos el encuentro de esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este nuevo encuentro que nos permites vivir. Te pedimos por las intenciones que guardamos en nuestro corazón, por aquellas cosas que nos preocupan y especialmente por nuestra patria, por nuestras familias, por nuestros bienhechores, por nuestras parroquias y por la Iglesia. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, Nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. Muy bien. Fíjense que en una parte de la canción hablaba de cómo Dios ama nuestro barro frágil. Y es un poco lo que vamos a ver en estos encuentros sobre los sacramentos y sobre la gracia, ¿sí? El encuentro de esta semana se titula, ¿sí?, La Sagrada Liturgia. Y como todos los encuentros, comenzamos partiendo de la vida. Hoy en día es muy común que estemos escuchando hablar de economía, de finanzas, ¿sí?, de dólar y un montón de otros términos que por ahí muchos no entendemos qué quiere decir, pero que sabemos que nos afecta. Sí, no sabemos muy bien qué quiere decir, cómo nos influye, pero sabemos que nos van a afectar. ¿Sí? También uno suele ver por ahí en redes sociales o en alguna revista o diario algún consejo de administración, como cómo administrar el dinero, cómo ahorrar, ¿sí?, algunos tips, como se llaman. Bien. Hoy día también vamos a hablar de administración nosotros, ¿sí? Pero no vamos a hablar de cómo administrar el tiempo, cómo administrar los recursos, cómo administrar dinero, sino que vamos a hablar de otro tipo de administración, que es la administración de la gracia, que es cómo Dios ha administrado la gracia a lo largo de la historia. La economía de la salvación se llama el título en el catecismo, ¿sí? Es la forma en la que Dios hace llegar su gracia a través de los sacramentos, en las celebraciones litúrgicas. Y aquí aparecen dos conceptos muy importantes que vamos a aprender esta semana. Primero, el concepto de sacramentos. Son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo, ¿sí?
signos porque representan algo que no vemos directamente. Sensibles, porque ese signo lo percibimos con los sentidos, ¿sí? Eficaces, porque transmiten la gracia de Cristo, ¿sí? Y han sido instituidos por el Señor. Como ya vamos a ver en los encuentros que siguen, que parte de la Sagrada Escritura instituye cada uno de estos sacramentos, ¿sí? Y también vamos a ver el concepto de liturgia. La liturgia es la acción pública de la Iglesia, por la cual el hombre glorifica a Dios y Dios santifica al hombre. Y se da un movimiento, ¿sí?, ascendente y descendente. El hombre glorifica a Dios y Dios glorifica al hombre. Santifica al hombre, perdón. ¿Sí? La liturgia es obra de la Santísima Trinidad, ¿sí? Tiene al Padre como fuente y fin, al Hijo como sumo y eterno sacerdote, y el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos prepara para escuchar a Jesús y recibir la gracia en los sacramentos. En la Iglesia hay 7 sacramentos, ¿sí? 3 son de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. 2 son de curación, la reconciliación y la unción de los enfermos. Y 2 son de misión, ¿sí?, como son el matrimonio y el orden sagrado. Vamos a leer esta semana un pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Jesús les dijo: también les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este brevísimo pasaje del Evangelio que hemos leído, son 2 o 3 renglones nada más, nos está hablando de la oración en comunidad, ¿sí? Jesús nos habla de este reunirnos 2 o 3 en su nombre y pedir, ¿sí?, al Padre que está en el cielo. ¿Te acordás? Fuente y fin de la liturgia. Pedirle al Padre. Y es lo que la Iglesia lleva haciendo en un primer momento solamente el domingo, el día del Señor, y luego a través del tiempo todos los días, ¿sí? Todos los días la Iglesia celebra de diversas formas, en diversas expresiones, la liturgia, ¿sí? Todos los días la Iglesia, ¿sí?, se reúne, ¿sí? Todos los días hay cristianos reunidos alrededor del mundo, todo el tiempo, ¿sí? No hay un momento en que no se esté celebrando la misa en el mundo. Por ejemplo, todo el tiempo la Iglesia está glorificando a Dios y Dios santifica a la Iglesia por este mismo mandato de Jesús. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A modo de compromiso, esta semana te invito a que trates de ordenar tu semana, si es que por ahí no tenés el hábito o la costumbre, y puedas ir a misa, ¿sí? Puedas empezar a celebrar con toda esta iglesia de la que yo te he hablado, que es cuerpo místico de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza y el Espíritu es la sangre y es el que nos impulsa. Te invito a que vayas a misa, que te acerques a tu capilla, a tu parroquia, que averigües los horarios de misa y que empieces a vivir esta comunidad, que empieces a vivir la iglesia, ¿sí? La iglesia no es el edificio, como vimos en el encuentro pasado, que hablamos de la iglesia y del Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia somos nosotros, piedras vivas. Bien. ¿Qué nos dice el catecismo? El catecismo nos dice y nos enseña: la liturgia es la obra de Cristo total, cabeza y cuerpo. Yo te decía, iglesia entera, cabeza que es Cristo y cuerpo que somos todos nosotros. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial,
con la Santa Madre de Dios, los apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que ya han entrado en el cielo, en el reino. En una celebración litúrgica, toda la asamblea es liturgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo participa, cada uno según su función, ¿sí? Uno preside, que es el sacerdote, otro canta, otro lee, ¿bien? Cada uno tiene su función en la asamblea litúrgica, por eso somos todos liturgos, ¿sí? El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo, pero algunos fieles ordenados por el sacramento del orden sacerdotal para representar a Cristo como cabeza del cuerpo. Por eso te dije, hay uno que preside, que es el sacerdote, que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque ha recibido un sacramento, ¿sí?, que hace que él pueda, ¿sí?, ser ese mediador, ¿sí?, hacer las veces de Cristo cabeza, de celebrar en la persona de Cristo. La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la creación: luz, agua, fuego, a la vida humana, lavar, ungir, partir el pan, ¿bien?, y a la historia de la salvación, como por ejemplo los ritos de la Pascua, ¿sí? Insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, estos elementos cósmicos, porque están en el mundo, ¿sí?, estos ritos humanos, estos gestos del recuerdo de Dios, se hacen portadores de las acciones salvíficas y santificadoras de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? El agua es meramente agua, pero cuando bautizamos es un vehículo para la gracia de Dios, es un vehículo para salvar almas, ¿sí? El pan es simplemente pan, pero después de la consagración en la misa se convierte en Jesús, que está todo y entero en ese pan: cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está completo. Bien. La liturgia de la palabra es una parte integrante de la celebración. El sentido de la celebración es expresado por la palabra de Dios, que es anunciada, y por el compromiso de la fe que responde a ella. Este párrafo en particular hace referencia a la Santa Misa. En realidad en todos los sacramentos se lee la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo de la Santa Misa, ¿sí? La liturgia de la palabra, dice, es una parte integrante de la celebración, ¿sí? No puede estar separada, no es otra cosa distinta, ¿sí? No es como que son dos cosas que fueron pegadas, sino que es una sola celebración. ¿Bien? El sentido de la celebración es expresado por la palabra de Dios y es anunciada por el compromiso de fe que responde a ella. Dentro de la estructura de la misa, ¿sí?, luego de la palabra de Dios, de haber leído la palabra de Dios, los domingos y las solemnidades solemos recitar el credo, ¿sí? ¿Te acordás el encuentro 1, cuando te dije que teníamos que aprender el credo? Bueno, luego de haber escuchado la palabra de Dios, profesamos la fe. Luego de haber recibido la palabra de Dios, respondemos a Dios profesando la fe. Y ahí tenés un sentido, esto que te dije que es un sentido ascendente y descendente, aquí tenés un sentido descendente. La palabra de Dios viene a las personas, llega al corazón, ¿sí?, y las personas responden con la profesión de fe. Ahí tenés un sentido ascendente. Hay otro después en la liturgia de la Eucaristía. Cuando lleguemos a ver la misa, lo vemos bien. ¿Cuál es el otro sentido? ¿Sí? Hay un sentido que parte de los hombres, va a Dios y vuelve a las personas. El canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica. Criterios para un uso adecuado de ellos son la belleza, la participación unánime de la asamblea y el carácter sagrado de la celebración. Por eso no podemos poner, qué sé yo, rock and roll en la misa, ¿sí?, porque tiene que guardar una relación el canto, tiene que ser acorde, tiene que mostrar la belleza y la ritualidad de aquello que se celebra, esto es sagrado. Tienen que ser canciones que conozcan todos o por lo menos la mayoría de los miembros de la asamblea, porque esto es importante, tiene que ser unánime, tiene que ser todo el pueblo el que canta y alaba a Dios, ¿sí? Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo.
A través del icono de Cristo y de sus obras de la salvación, es a Él a quien adoramos. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes ellas representan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos una imagen sagrada, ¿sí?, esa imagen no es Dios, ¿sí?, me recuerda a Dios. Armamos las imágenes porque nosotros, como seres humanos, seres que percibimos a través de los sentidos, se nos hace más fácil a veces concentrarnos en aquello que vemos, ¿sí? Entonces, si vemos por ahí una imagen de la Virgen, podemos pensar en la Virgen y venerarla, no adorarla, porque solamente adoramos a Dios. A la Virgen la veneramos, ¿bien? Entonces podemos venerarla, la vemos, ¿sí? No es lo mismo decir que en una imagen, en una pintura, en una escultura de yeso estuviera la Madre de Dios, ¿sí? La Virgen no está ahí. Ese elemento simplemente la representa y nos ayuda a nosotros a acordarnos de la Virgen, de algún santo, del mismo Cristo, por ejemplo. El domingo, el día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y del descanso del trabajo. Es el fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. El domingo es muy importante porque es la actualización de la Pascua de Cristo. Todos, ¿sí?, estamos invitados a vivir cada domingo de nuevo la Pascua de Jesús, ¿sí? Por eso te decía que buscaras en el compromiso tratar de ir a misa, que buscaras en el compromiso tratar de hacerte de tu comunidad y empezar a caminar con esa comunidad, ¿sí? La Iglesia, en el círculo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación, ¿sí?, cuando Jesús está en el vientre de María, ¿sí?, el ángel le anuncia a María que va a ser madre y ella lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. La Navidad, el nacimiento de Jesús, hasta la ascensión, Jesús cuando es llevado al cielo, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor, que es lo que todos esperamos, ¿sí?, que en algún momento Cristo va a volver sobre la tierra y por eso seguimos celebrando, ¿sí?, su memorial hasta que Él vuelva. ¿Bien? Haciendo memoria de los santos, en primer lugar de la Santa Madre de Dios, luego de los apóstoles, los mártires y otros santos, en días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo. Glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros glorificados. Su ejemplo la estimula en el camino hacia el Padre. Hay determinados días que la Iglesia nos propone recordar a determinados santos. ¿Y qué es un santo? ¿Es alguien que aparece en una estampita? Un poco sí, un poco no. Un santo, sí, es una persona que vivió, ¿sí?, como Jesús quiere que vivamos. ¿Bien? Te invito entonces a que puedas, ¿sí?, empezar a vivir la liturgia, ¿sí?, desde esta mirada contemplativa y de adoración. Te damos gracias, Señor Jesús, por este encuentro que nos has permitido vivir. Te pedimos por aquellas necesidades que guardamos en nuestro corazón y te ofrecemos esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una linda semana y que Dios te bendiga.